Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 2 de agosto del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, día intenso tuvo Jesús, ¿no es cierto? A la noticia de la muerte de Juan el Bautista se sucede esta ida del Señor al otro lado del lago, del mar de Genesaret. Sí, con sus discípulos, ahí se encuentra con la multitud, una verdadera multitud que siempre lo seguía al Señor. Fíjense, eran 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Hemos visto en el Evangelio de ayer, precisamente, cómo el Señor multiplica los panes, o comparte los panes, lo poco que tenían, luego de dar la bendición sobre los mismos, y bueno, y de dar la palabra a todos aquellos que habían estado escuchando y siguiendo al Señor. Manda entonces a sus discípulos que vayan antes que él, solo, sin él, en la barca a la otra orilla. De manera que los discípulos se embarcan, el Señor despide a la multitud y después va a orar a solas, a conversar con el Padre. El día ha sido agotador y en el Padre encuentra el Señor el descanso. El Señor encuentra todo aquello que encontramos solamente en aquel que es todo en todos, que solamente encontramos en Dios. Bueno, mientras tanto los discípulos están en la barca y allá van remando hacia la otra orilla, pero se encrespan las olas, soplan los vientos y entonces la navegación peligra. Y los discípulos tienen miedo, naturalmente, a pesar que eran hombres de mar, hombres que estaban acostumbrados a las inclemencias del tiempo sobre las aguas del mar. Bueno, evidentemente la situación es peligrosa y bien que la reconocen como tal. Pero siendo ya de madrugada el discípulo va a ellos, de madrugada el discípulo va a ellos. Fíjense qué curioso, caminando sobre las aguas impetuosas, las aguas tenebrosas ya, los vientos que soplan en sentido contrario a la navegación.
Y el Señor se enseñorea sobre las aguas. El poder del Señor es superior a los vientos, a las olas encrespadas de un mar, que realmente hace peligrar la barca y toda la navegación y los ocupantes de esa barca. Bueno, fíjense que la figura aquí nos propone una serie de elementos que son, yo diría, harto necesarios para darnos cuenta desde el punto de vista espiritual que es lo que podemos especular para sacar la conclusión que nos ayude desde ese lugar precisamente a entender cómo fue realmente y cómo es la situación y cómo es en particular nuestra situación tantas veces en el mundo. Siempre decimos, las aguas, el mar encrespado, es el mundo, los vientos son los espíritus opuestos que soplan en contra de la navegación de la nave que es la iglesia, y los que están dentro de la misma son el cuerpo de Cristo. Y llega un momento que tienen temor, sí, claro, llega un momento en que en esta vida de fe, hermanos queridos, y no es un solo momento, son muchos, tenemos temores porque espíritus opuestos al espíritu de la vida combaten contra él. Y nosotros somos el campo del combate y llegamos a tener el miedo propio de un ser humano, un miedo muy humano por otra parte. En el Señor tenemos, y estando firmemente unidos a Él por el poder del Espíritu en nosotros, tenemos la fortaleza para enfrentar a todo obstáculo, dificultad, contratiempo, todo aquello que acontece en el mundo y que más y en más de una oportunidad acontecen justamente contra nuestro camino de fe. ¿Quién se nos ocurre entonces? Y orar, hermanos, llamar a aquel que puede hacerlo todo en nosotros, aquel que puede quitarnos de la dificultad, aquel que tiene todo el poder. Señor, sálvame que me hundo. ¿Sí? Así como gritó Pedro, sí. ¿Pedro tenía la fe suficiente para caminar sobre las aguas? Evidentemente no la tenía. ¿Por qué dudaste, Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y la duda, donde está la virtud de la fe, evidentemente, claro, uno dirá, no hay dudas. Las dudas son muy humanas siempre. El que duda ya ingresa en el territorio del pecado, del error. Dudó. El Señor lo salvó, sí, porque lo invocó. Sálvame, Señor, que me hundo. ¿Cuántas veces tenemos que decir esto mientras estamos en este mundo, no? ¿Cuántas veces, y ahí está el valor de la oración, apelar a aquel que se enseñorea sobre todo poder en el mundo, opuesto al poder de Dios? Sálvame, Señor, que me hundo. Y ahí nos toma de la mano el Señor, ya nos toma de la mano. E ingresamos otra vez en la seguridad de la iglesia, de la nave. Pero el Señor tiene que hacerlo con nosotros. Sin el Señor nada podemos. Con el Señor todo lo puedo unido a Él. Y es así la situación. Y se da permanentemente. Y en este caso, podemos sin duda hacer miles de interpretaciones a propósito de este relato que nos suministra el Evangelio del día de hoy, hermanos. Y está bien, es porque nos vienen muchas figuras y muchas ilustraciones. El Espíritu Santo nos va guiando a la plenitud de la verdad, y la verdad es muy rica, y en el seno de esa verdad vamos encontrando todos los elementos que, dispuestos por Dios, sirven para una lección permanente, en orden a lo que debemos aprender y es necesario para que el espíritu se siga robusteciendo y nuestro tránsito a la otra orilla sea seguro. Pero apelando al Señor siempre. El Señor despidió a los suyos, recordemos, después de haber obrado en la multitud todo lo que hizo. Y el Señor oró al Padre, pidió siempre al Padre el poder de Dios en nosotros. Y con ese poder de Dios, el Señor mantiene la seguridad de la barca y de aquellos que están en la barca, de su cuerpo que es la iglesia y aquellos que lo configuran.
Y así el viaje se torna seguro porque hay autoridad sobre las aguas de este mundo. Y esa plena autoridad posibilita que el viaje sea seguro. Cuando llegaron a la otra orilla también había una multitud. Obviamente el Señor curó a los enfermos. Permanentemente, donde está el Señor, está la vida, precedida por la salud del hombre nuevo. Y esto es lo que siempre vamos a ver como gestión inicial del Señor. Curó a los enfermos, les dio la palabra y finalmente les va a dar el alimento para el viaje tranquilo y seguro. ¿Qué te parece, Patricia? Pues reflexionaba en todo esto que comentabas, Miguel, y llegaba a la conclusión que realmente para adorar al Señor tiene que haber paz, sanación en el corazón para poderlo hacer. Y es ahí donde ya el Satán no podrá llegar. Necesitamos de pedirle al Señor que nos cure, que nos sane, que nos proteja, para poder vivir en su paz. Y para poder vivir en su paz, sí, en la paz del Señor está la vida. Por eso el Señor siempre cuando llega a nosotros, lo primero que nos dice que es, tengan paz. A partir de ahí, esa paz que procede del Señor, esa paz que excede a todo conocimiento, que solamente viene de Dios, en nosotros, como este cuadro que terminamos de leer y ver, sí, restaurada la paz, la navegación es tranquila. Tiene que traerla el Señor, el único que lo puede hacer. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de paz, tu espíritu de amor y vida. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.